Tertulia Jurídica, episodio 23. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy tenemos un episodio muy especial, pero antes de entrar al tema del día, quiero daros la bienvenida, quiero daros los buenos días a todos los compañeros presentes, este pedazo de Dream Team que nos hemos montado aquí en Tertulia. Empiezo por mi izquierda, Saida Calatayud, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ernesto, muy buenas, Ernesto Manzano, desde Granada. Buenos días, un placer como siempre. Así que sí. Cristina Cubiles desde Sevilla. Cristina, buenos días. Hola, buenas. Maya Román, desde Madrid, iba a decir desde Sevilla. Ay. Ya me gustaría, pero no, desde Madrid ahora mismo. Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar con vosotros y sobre todo con la gran compañía que tenemos hoy. Esto un nivelazo. Aquí el valor se va ya por la DSL. Uf, cuidado, ¿eh? Y Juanmi Podadera, desde Sevilla también. Juanmi, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a todos. Qué bien os veo. Nada, primero deciros que estáis muy guapos, que segundo, deciros que me habéis presionado para ponerme corbata y aquí me tenéis. Quien me ha presionado sabe quién es, lo dejo ahí. Y, bueno, vale, que tú nos estás escuchando por las ondas del podcast, así que bueno, pues tendrás que meterte en YouTube, me sigues en Ángel 6 Dedos, lo buscas en el buscador de YouTube y podrás vernos aquí los caretos de todos nosotros y escucharlo también y vernos cómo vamos comunicándonos. Bueno, hoy tenemos un episodio muy divertido, muy especial. Vamos a hablar sobre el primer juicio, los consejos para afrontar ese primer juicio. Y bueno, en principio quiero que alguno de ustedes pues me dé un primer consejo a mí, que dentro de poco tiempo me colegiaré seguramente y me tiraré a la calle a llamar puertas a ver si me sale algún cliente, me apuntaré a algún club de networking y que me deje algún consejito. El primero que me podáis dar. A ver, venga. Zaida, tú que tienes ganas de hablar. Bueno, yo creo que el primer juicio todo el mundo se pone nervioso. Es más, yo creo que cualquier abogado a día de hoy se pondría nervioso en cualquier juicio que a lo mejor tuviera una dificultad un poco más grande de lo normal. Pero yo creo que lo más importante de todo es que haya una buena preparación previa. La preparación lo que te va a quitar es la incertidumbre y el miedo, los nervios que puedes llevar porque sabes que tienes el control del asunto. Entre comillas, el control, ¿no? Hombre, yo siempre digo que cuando entras a sala puede pasar de todo. Y por eso yo siempre suelo prepararme. Sí, no, por supuesto. A ver, si llegas a un acuerdo fuera y es beneficioso para tu cliente, pues mejor que mejor. Pero si tienes que entrar a sala, yo siempre suelo prepararme los asuntos de todas las formas posibles. Yo preveo si viene un testigo, si vienen dos, si no viene ninguno, si soy la parte contraria, lo que haría. Vamos, yo me hago 7 u 8 esquemas y así intento que no me pillen por sorpresa. O sea, si me pasa esto, hago esto. Si me pasa esto, hago lo otro, ¿no? Sí. Básicamente. Si me recurren esto, contesto esto. ¿Y los demás lo hacéis así? ¿Pero eso no te encorseta demasiado, digamos, a la hora de improvisar? Dejando, a ver, comprendiendo que la improvisación, pero como no lleves preparado varias posibilidades, muchas veces los nervios te pueden traicionar y la improvisación puede jugarte una mala pasada. Es que depende, en civil, si es verbal o es un ordinario, pues puedes prever diferentes escenarios, igual que en penal si hay pruebas preconstituidas o no las hay. Entonces, sí es cierto lo que dice Saida, pero yo, por ejemplo, en un ordinario sí preveo, pues si me van a impugnar una prueba, si no, pero en un verbal sí es un poquito más, se da la improvisación. Igual que un juicio de faltas, se da, un delito leve, se da la improvisación. Un PROA se da un poquito menos, porque ya tenemos tasadas un poquito en las pruebas que se van a practicar en el acto del juicio. ¿Y los demás lo compartís eso? A mí hay algo que me parece importantísimo, aparte de la preparación, que eso por supuesto se da por hecho, la preparación y la formación en este asunto es primordial, pero hay algo que es muy importante y yo creo que no nos enseñan en ningún sitio, y es sobre todo en esos primeros que podemos ir más nerviosos y que no sabemos casi ni dónde sentarnos o cómo puede actuar ese juez. Yo creo que una de las cosas más importantes es ir unos días antes a ver juicios en ese mismo juzgado, para ver cómo actúa ese juez. Exacto. Fiscal si hay y demás. Esto yo creo que no se enseña en ningún sitio y la formación se da por hecho, no vas a ir a un juicio sin prepararlo. Pero este detalle yo creo que es importante. Yo en mi primer... juicio.
Yo en mi primer juicio fui a conocer a la juez, a decirle que era mi primer juicio. Yo mi primer juicio lo celebré en Coria del Río. Espero que no me esté escuchando el cliente porque él no sabía que era mi primer juicio. Pero fui a Coria del Río, al juzgado mixto número 3, conocí a la juez, me senté en su despacho, le pedí hablar con ella y le dije, tengo un juicio aquí la semana que viene y es mi primer juicio. No me lo tenga usted en cuenta si tengo algún error. Y la verdad que me sentí mucho más tranquilo porque era una cara conocida cuando llegué a la sala, la vi a ella ya en otros juicios anteriores. Entonces, pues, yo estuve diciendo que era mi primer juicio por lo menos 7 u 8. Cuando llegué a la sala, sí. Ese es otro buen truco. A ver, ¿7, 8 juicios o 7, 8 meses? Las 7 o 8 veces primeras que te sientan, ¿no? Te lo digo porque tuvimos en el episodio que grabamos hace unas semanas de anécdotas jurídicas, hablábamos de que una compañera, Bárbara, comentaba que se apuntaba en un Excel al juez o a la jueza que le había dicho que era su primer juicio y estuvo así un montón de tiempo. Para no repetir. Y yo creo que la recomendación de conocer el juez, el estilo, la agresividad o la pasividad del juez con el que te estrenas, yo creo que eso es básico. Haber escuchado su voz, el haberte sentado en sala, el ver la disposición de la sala, el ver, porque hay algún juez que tiene alguna particularidad a la hora de decidir si demandante o demandado se sientan a izquierda o a derecha. Esas dudas de entro en sala y qué hago, ver cómo resuelven otros compañeros las situaciones. El acudir a sala, sobre todo en la misma en la que tú vas a celebrar, yo creo que es uno de los mejores consejos que podemos dar. Y luego, como bien hizo Juanmi, yo creo que hicimos todos, presentarnos educadamente al juez o días antes, como hizo él, pero yo lo hice también, pero en 5 minutos entré a sala, los clientes estaban fuera, cerré mi puertecita, señoría, esto me va a presenciar usted en mi primer juicio. Y suelen ser, suelen ser un poquito comprensivos, menos hirientes. Claro, entiendo que debe de ser así porque, bueno, cada mes se colegiarán nuevos abogados y tendrán su primer juicio. Entonces, claro, ante ese miedo, porque claro, es lo desconocido, es como no sabes dónde vas a ir, te presentas allí, y entiendo que comentárselo al juez, los jueces van a ser comprensivos porque se lo ven prácticamente todos los días. Y estoy seguro de que muchos de ustedes, aunque me la neguéis, le habéis dicho a más de un juez que era vuestro primer juicio. O sea, eso me queda... Yo lo dije siempre que me estrené en una jurisdicción distinta. ¿Sí? La primera ¿No has repetido en un civil 2 veces? No. ¿No? ¿Seguro? No, pero cuando fui... Segurísimo. Vale, la pregunto. Pero que cuando fui al penal, volví a decirlo. Cuando fui a instrucción, lo dije. Cuando fui contencioso por primera vez, también lo dije. O sea, siempre que he ido la primera vez a una jurisdicción, siempre lo he dicho. Es decir, que lo he dicho unas poquitas de veces. Puede rozar las veces que lo dijo Juanmi. Pero... Claro. Yo cometí el error de no decirlo y es cierto que hay veces que a lo mejor los jueces son un poco abruptos en las formas en algunos casos y eso es verdad que puede crear cierta sensibilidad. Me estoy acordando ahora que ha hablado Juanmi de que mi primer juicio no solo no lo dije, sí lo dije, pero lo dije al final, después del juicio, pero además se dio el caso en el que también estuvo mi jefe en ese juicio porque es profesor de la facultad y estuvieron los alumnos de la facultad, mi jefe y bueno, pues, la jueza, fiscal y demás. Y fue una especie de terapia de choque, ¿no? Cuando pasa, dices, ya lo siguiente, pues imagino que será más fácil que esto, porque poco puede complicarse más, ¿no? Para hacer un primer juicio. Pero sí es cierto, la recomendación que has dicho creo que es muy buena, que a lo mejor, además también deja de ser un poco territorio comanche, ¿no? Conoces ya el escenario, conoces un poco al juez, el juez se sensibiliza un poco más, y va a ser un poco más sencilla la situación, ¿no? Claro. Además siempre va a depender de la persona, ¿no? Yo no sé cómo veis que al contrario también se le diga que es la primera vez. Yo al contrario no se lo dije, no se lo he dicho nunca. Tampoco. Pero sí que es cierto que me he encontrado una vez, solo me ha pasado una vez, me pasó en Ciudad Real, que fui a celebrar un procedimiento de cláusulas abusivas Bankia
No, perdona, Acciones Bankia fue. Que Acciones no Bankia nombres fue. la Uy, espera, marca, Acciones de que una no, entidad. Acciones. que no nos pagan. Da igual, tampoco aquello no fue. Bueno, da igual. En fin. Y la compañera era su primera vez. Y Lo dijo. iba en representación del banco. Era un mar de nervios. Le habían dado el pleito la noche de antes. No había dormido nada. Tenía una cara que era un poema. Y ahí estaba yo de cibarrear dándole ánimo para que entrara a celebrar, porque un poco más y me queda en la puerta y ni se atreve a entrar. Pero sí que es cierto que, hombre, ella entró, lo dijo, yo ya lo sabía, yo fui muy amable, la jueza fue muy amable, y sí que es cierto que cometió algunos errores que yo creo que debe de quedar claro que son cosas que no se deben de hacer. Aunque sea tu primer juicio, tú no puedes leerte toda la nota que te hayas preparado. Yo le voy a decir ahora, a colación de lo que ha dicho Saida, yo no leo los juicios, pero yo ese día, mi primer juicio sí leí, porque no tenía la capacidad y la soltura, era un verbal, no tenía la capacidad y la soltura de la fase de conclusiones, poder desarrollar todas las pruebas que se habían practicado en el plenario. Yo ahora entro a un juicio y, como hablaba antes Ernesto, no entro a territorio comanche. Yo estoy, de hecho, deseando entrar, porque incluso ya pues conoces a algunos fiscales, conoces a algunos jueces, saludas, tienes incluso ganas de verlos. Es que celebré ayer el segundo juicio que hice después del confinamiento, y estaba encantado yo de estar en la sala, estaba contentísimo. ¿En tu salsa? Claro, exacto. Al principio, yo, la primera vez que entré, me daba miedo la sala. Entonces, pues claro que leí, pero sí es verdad que es recomendable no leer, porque te pueden pasar tantas cosas en un juicio, sobre todo en un verbal, que si lo llevas escrito pierdes las pruebas que se han practicado, no eres capaz de desarrollarlas o de solicitar. Yo creo que es importante tener a lo mejor una visión genérica, intentar prever los escenarios, pero obviamente ir modificándolos conforme se vayan produciendo en el acto. No, yo llevaba escrito desde con la venia a su señoría. Hombre, esto tampoco. No, yo lo llevaba escrito de verdad. Además es que yo creo que da mala imagen leerlo porque el juez piensa, bueno, este tiene pensado lo que iba a decir, pasar lo que pasara en el juicio y está diciéndolo y ya está, y le da un poco igual lo que haya pasado durante el juicio. Yo creo que solamente se permite, con muchas comillas, leer en aquellos procedimientos en aquellos juicios donde se formula verbalmente la contestación. Por ejemplo, el abreviado de contencioso. Se formula verbalmente la contestación. Esa es tu primera intervención y tú haces una contestación completa de forma oral. Entonces, yo, siempre que hago un verbal de contencioso, llevo un guión, porque se te puede ir cualquier cosa. A día de hoy te sigue entrando esa chispilla en el cuerpo de puntito de nerviosismo y no se vive igual. Es evidente que no se vive igual en absoluto, pero sí que es cierto que te entra tal y que no quieres que se te escape nada y es imprescindible. A ver, pero yo creo que eso son cosas pero distintas. No leer bajo ningún concepto. Son cosas distintas. Yo sí tengo, sobre todo para en fin, cuanto más largo es el juicio porque más complicado es, pues hombre, es evidente que vas a tener que tener un guión, un esquema. Incluso lo que yo hago es que a lo mejor si tengo por escrito todo lo que tengo pensado decir, pues destaco algunas palabras para saber dónde está más o menos la idea y tengo en la cabeza dónde... Y ya, pues bueno, pues vas improvisando más o menos, adaptándote a cómo se ha desarrollado. Pero la idea sí que la tienes por escrito y sí que, en fin, que no es improvisar 100%. Y además, un poco yendo también a lo que acabas de decir, yo sí que me sigo poniendo tenso, igual no tan nervioso como al principio, pero sí me pongo tenso. Yo creo que no debes esperar, si estás en tu primer juicio, no debes esperar depende de cada persona, ¿eh? Hay gente que a lo mejor no. Pero en mi caso en particular, no diría que se te va a ir ese miedo o esa tensión, sino que vas a aprender a convivir con ella. Esa tensión te va a hacer estar alerta, vas a saber guiarla, utilizarla a tu favor, pero seguramente no se quite del todo. Es verdad, hay veces que cierta tensión, hay cosas muy sencillas que cuando ya has pasado muchísimas, sí puedes ir muy, muy, muy relajado. Pero en los asuntos que tienen un poco más de miga, yo creo que cierta tensión siempre hay y además es buena, ¿no? Es buena para no confiarte. Entiendo. Quiero hacer un pequeño inciso en este caso porque habéis comentado que os pasa a todos, me imagino, me pasa a mí también cuando hablo en público, que tienes ese... En principio digo que no estoy nervioso, pero realmente por dentro tengo esa cosilla. Pero tengo un ejercicio que lo aprendí de la programación neurolingüística, no sé si habéis hecho alguna vez algún ejercicio como esto.
y es pensar en un momento relajado, en un momento en el que tú estés plenamente centrado en algo algo que recordéis, ¿vale? Y tocarte una parte del cuerpo. Por ejemplo, asociar eso a un pellizco en el lóbulo de la oreja. Por ejemplo, aquí no es una cosa, yo en mi caso mi madre me tocaba la oreja de chico y la tengo asociada a otra cosa, o un pequeño pellizco en el antebrazo. O una palmada, por ejemplo. No sé si recordáis la película de la serie esta de la Casa Blanca, el de House of Cards. Cuando golpeaba el tío el puño contra la mesa, eso es un punto gatillo. Y eso es lo que te hace que te traslada al momento en el que tú estabas centrado, focalizado y vas a hacer las cosas de otra manera, bien hechas, ¿no? Inciso. De esto me gustaría hacer un día un podcast monográfico hablando de esto, de cómo conseguirlo, pero creo que podéis tenerlo en cuenta de cara a un futuro, ¿no? A ver este tipo de prácticas para incorporarlas a vuestra rutina. Y corto. No, sí, está genial porque son recursos que podemos seguir sumando. Y esto es aunar conocimiento para que crezcamos todos. La idea es esa, que el que se vaya a celebrar su primer juicio pues esté menos nervioso y nosotros que nos sigue dando el pellizquito, y yo creo que ese pellizquito en la vida se nos va a ir. Porque, no, eso siempre. Nos pasa todo. Claro. Ya depende del juicio, la verdad. No, depende de lo que te juegues. Me ha llegado una sentencia del Tribunal Militar por un tema de embarque de drogas en buque de guerra. Yo ahí me jugaba mucho, aparte el Tribunal Militar no estoy acostumbrado a tratarlo, entonces varía mucho. El Tribunal Militar, de hecho, es donde mejor nos tratan al abogado, porque tienes tu vasito, tu jarrita de agua, es decir, hay muchos recesos. Yo ahí estaba súper nervioso porque entras a una sala, ves a 3 militares, tu cliente es un militar, aquello. Entonces, volví a recordar ese primer juicio, entre comillas. Ha salido muy bien, la verdad, que me ha llegado la sentencia ahora, ha salido bastante bien, pero es bueno ponerse nervioso, porque es de los juicios que creo que mejor me ha salido de la tensión que tenía, de lo alerta, como decía Ernesto, que estaba, creo que es de lo mejorcito que he hecho. Acabarás agotado, claro, de toda la tensión en ese lapso Y de acabas tiempo. agotado, como muy satisfecho. Es como cuando terminas de hacer deporte y dices qué cansado estoy, qué bien estoy. Pues para mí la sensación es parecida. Como Cristina el otro día haciendo CrossFit. Bueno, no vamos a hablar del tema. Para mí los días de los primeros juicios, o a día de hoy, los días de los juicios del estilo del que comenta Juanmi, son días como esos días cuando hacías un examen fin de cuatrimestre de la carrera, que en ese día ya no podías hacer nada más porque toda tu energía se había ido allí, en focalizar y en hacer tu examen correctamente, pues más o menos así. O sea, a mí me pasa se te va un poquito la mitad de tu vida se queda ahí condensada en ese momento del juicio. Y que no te acuerdas de nada el momento previo. Que no te acuerdas de nada de lo que vas a decir. Pasa si lo asimilamos a la carrera, ¿vale? Yo me acuerdo que a lo mejor un examen gordo de estos de final de curso, ya que no había más opciones, o lo suspendías o lo aprobabas, fin, no había reválidas ni nada de eso, en mi caso, ¿no? Y estaba el momento, un día antes, 2 días antes, y dices, es que no me acuerdo de nada, o sea, es que no sé nada. Aunque realmente lo sabes que lo sabes, porque lo has estudiado, llevas tiempo trabajándolo, y cuando llegas al examen, o sea, te sientas delante, haces así, y te viene todo. ¿Eso nos ha pasado? ¿Nos pasa cuando tenéis un juicio y lo estoy preparando una cosa gorda? Yo creo que los juicios son distintos, pero esto es una impresión hiper personal, porque tú lo que tienes, o sea, tú en el juicio lo que despliegas son recursos que has ido adquiriendo con el tiempo. Entonces, no es solo la capacidad de memorizar fechas o cantidades, o sea, no es tanto, o sea, no tiras tanto de memoria como que no lo podemos asimilar a eso, claro. En esa fase no, o sea, en la tensión, en el estrés, en cómo acabas, sí, pero sí que es cierto que yo no memorizo, no te voy a decir que no memorice prácticamente nada para un juicio, porque se estudia, pero se estudia muy distinto. Se aprende también a estudiar con el ejercicio. Es que el día de antes que estoy, no me mires, no me toques, no me hables, estoy un poco secado, tampoco borde, pero en fin, muy, muy abstraído. Y al día siguiente, además de cansado, estoy como un poco eufórico. Un poco payasete, un poco, ¿sabes? Como que has descargado y... Pásanos tu Google Calendar para cuando tengas juicio y no hablarte los días previos. Y nos vamos de copa los días posteriores. Los posteriores, que tiene que ser súper divertido. Bueno, pues yo creo que esa parte la tenemos más que cubierta. Una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Es el dónde se sienta la gente.
Yo llego a mi primer juicio y sé que hay bancadas a derecha y bancadas a izquierda dentro del estrado, ¿no? Está su señoría justo enfrente, o su majestad, como diría la amiga Bárbara. ¿Dónde te sientas? ¿Derecha o izquierda? ¿Hay alguna, según los órdenes jurisdiccionales, algún tipo de... Claro. Depende, ¿no? Por curiosidad. Depende de si es civil o si es penal. Uh-huh. Bueno, a mí ha habido un penal que me han sentado en el contrario, no sé por qué. Me ha pasado que yo recuerde una vez, pero generalmente te sientas, si eres acusación, te sientas con el fiscal a la derecha y si eres defensa, te sientas a la izquierda, o sea, conforme entras a la sala. Y en el civil se supone que es al revés. En el civil, a la derecha del juez está el actor y a la izquierda está el demandado. Esas son las posiciones, pero, como bien ha dicho Ernesto, que hay jueces que invierten posiciones. Entonces, también es cierto que no pasa nada por preguntar. Hay jueces que ponen un cartelito, demandante-demandado, y hay jueces que cuando te ven entrar te dicen quién eres y te dirigen él. Pero que si no se sabe, primer consejo básico para el letrado que va a primer juicio, sin procurador, porque si vas con procurador, el procurador te hace el pasillo y te conduce a donde te tienes que sentar. Si tienes un buen procurador, como hablamos en el episodio del viernes pasado, no sé si lo recordáis, un muy buen episodio de los procuradores. Pues si tienes un buen procurador de ese palo, te dirige, te hace pasillo hasta tu sitio, y si tu juicio es sin procurador, deja que pase el letrado contrario primero. Que el letrado contrario busque su bancada, la que quede por defecto es la tuya. O sea, tú tiras del móvil como si estuvieras hablando por teléfono. Oye, espérate, noticias de última hora. No, Sí, entra ustedes, ahora dejadme un segundito, ahora voy yo. O saludas un segundito así con más amabilidad al auxilio que te está llamando en la puerta, o te cuesta un poquito de trabajo meter la manga de la toga y dejas que el contrario vaya haciendo su camino. Lo malo que los dos hagáis lo mismo. De todas formas, yo creo que al principio, en los primeros juicios, es cuando menos te pasa esto porque lo llevas todo súper preparado. Esto es más frecuente que te pase ahora cuando vas deprisa y corriendo a los sitios y lo sabes de sobra, pero vas a entrar en uno en el que ha sido acusación y luego tienes otro en el que eres defensa. Y es más probable que esto te pase ahora cuando tienes experiencia que al principio, que va todo súper calculado. Siempre te queda la opción de decirle, te estaba poniendo a prueba. A ver si tú sabías de qué iba el asunto. Muy bien, bien. Punto para ti. Sí, pero al principio eso te deja súper condicionado ya para todo el desarrollo del juicio. Ups, se ha notado que no sabía dónde debía sentarme. Y en cambio, ahora es un poco como, vaya, tío, se me ha ido la olla de una forma, vaya tela, y se resuelve de otra. No te condiciona el desarrollo del juicio. Claro. Sí, es una tontería, pero de estar arriba te se te queda aquí, claro. Puedes ir como muy, qué bien lo llevo, esto lo resuelvo yo rapidísimo, pero como te pasa una de esas ya entras con el pie doblado. Claro. O trabarte en tu primera intervención, trabarte es un poco como... Por eso yo, una recomendación hiper básica también para letrados que hagan su primer juicio es hablar despacio, aprender a hablar despacio, que yo a día de hoy todavía no lo he aprendido. No. Porque yo me siento en un estrado y parece que estoy cantando temas de la oposición y nunca he opositado. Yo no sé qué se me infunda a mí, ni qué demonio me posee, que empiezo a hablar a 7.000 revoluciones, a 7.000 revoluciones por minuto. Yo de verdad que me encantaría aprender a hablar despacio. Y no hay nada más bonito que un letrado hablando bien y despacio. Pero es que de verdad yo es algo que no puedo. Yo creo que la idea es encontrar el punto de equilibrio, ni hablar muy rápido, ni tampoco... al final estás un poco interpretando. No interpretas una mentira si estás convencido de ella, pero interpretas en el sentido en el que tu profesión realmente, si la simplificas mucho, es convencer. Y convencer pasa por darle cierto dramatismo a lo que estás contando. No puedes estar hablando de algo que tenga una implicación emocional muy fuerte y hacerlo diciendo bla, 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 bla. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final es como que al juez lo vas a sacar, no vas a conectar con él y no vas a saber o no vas a poder transmitirle el fondo del tema o la importancia que tiene, ¿no? Y yo creo que además... de la persuasión. Sí. Claro, porque mucha gente... Y eso encaja con un podcast... Eso en casa con el podcast del lunes, fabuloso podcast del lunes pasado. Bueno, sí, con este podcast... Otro consejo yo creo que para
principio, nosotros, nuestros juicios son muy importantes, por supuesto, y el primero más todavía, le damos mucha importancia, pero el juez a lo largo de la mañana igual ha pasado 7 juicios y el tuyo es uno más. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos enrollarnos porque para nosotros es importantísimo y queramos hacer un monólogo y queramos estar mucho tiempo hablando creyendo que con eso vamos a convencer o va a ser mejor. Yo siempre digo que hay que ser lo más breve posible, por supuesto, sin dejarnos nada importante, pero cuanto más breve y conciso seas, más lo va a agradecer el juez y más vas a conseguir entrar dentro de la cabeza del juez, que igual está pensando que tiene hambre y a ver si acabas ya para irse a su casa a comer. Claro, yo es que pienso que también muchísima gente en las conclusiones lo que peca mucho es de intentar colar a lo mejor 3.000 sentencias que el juez a partir de la tercera no te va a hacer caso. Claro. Sí, totalmente. Y el juez al final lo que quiere es que le des el trabajo hecho, que lo intentes convencer y que le expliques con pocos argumentos lo que quieres. Entonces, el meter más sentencias, ya las has metido en testación seguramente, no se las vuelvas a repetir al juez. Lo que tienes que hacer es intentar reproducir o plasmar el resultado de la prueba que a ti te beneficia en unas conclusiones y con ello convencer de la postura que tú quieres que lleve a cabo el juez. Hay que dar hechos para que el juez te dé derecho. Yo lo que hago para eso es que me cronometro. Intento que no sea, depende del juicio, depende del juzgado y depende de, generalmente en penal suelo tardar más que en civil, pero que el mínimo sea a lo mejor, bueno, el mínimo no hay, para los jueces mínimo no hay, pero a lo mejor que sea entre 8 y 15 minutos. O ya con 15 minutos seguramente te estés pasando. Pero que sea... Tiene mucha paciencia tu juez, ¿eh? Porque 15 tú más 15 el otro... Depende del caso, pero yo creo que al final es una especie de... es como un tuit, ¿sabes? Te tienen que caber los dígitos, porque al final esto es lo mismo. En los minutos que preveas según el caso, pues tienes que saber condensarlo, borrar lo que sea reiterativo, borrar lo que sea prescindible y centrarte en lo principal. Está bien, tenerlo en cuenta también, que no por mucho hablar vamos a convencer a nadie y además puede ser contraproducente porque un exceso de información o bien se te puede colar algo que no quieras decir o el oyente va a desconectar a los 10 minutos de que hayas hablado, porque bueno, si le vas a soltar lo mismo que las estás soltando durante todo el proceso y lo tiene ya por escrito y no sé. Es que yo creo la demanda o la denuncia ya la pusiste, ¿no? O la demanda, más bien ya la pusiste. Hay que distinguir fases, ¿no? A la hora, porque estamos hablando de intervenciones en general y creo que no es lo mismo la fase en la que tú haces contestación, que ahí el juez creo que puede ser más permisivo, sin que te enrolles, pero sí que puede ser más permisivo en el tiempo que te conceda de turno de palabra, porque es tu contestación, es tu momento de desarrollarte, el actor ya tuvo la oportunidad de hacerlo por escrito, que en conclusiones. En conclusiones no repitas lo que ya está ni por escrito, a eso me refería. Ni lo que está en tu alegación, en tu primer turno de palabra. No repitas, concluye. O sea, la fase de conclusión, pues concluye. Perfecto. Además es que hay muchísimos jueces que no te dan trámite de conclusiones. Yo siempre suelo preguntarlo antes de empezar, porque aquí en Valencia, dependiendo del juez que te toque, te va a dejar trámite de conclusiones o te va a decir que no o muy breves. Por lo tanto, tú con el interrogatorio tienes que intentar dejar claro todo lo que le quieres decir al juez. Claro. Muy bien. Tenemos otro consejillo más para... Bueno, hemos perdido a Juanmi Podadera, tiene un problema técnico, nos envía un mensajito. No pasa nada, continuaremos sin él, aunque vamos a tener una merma de valor, pero que la audiencia no se preocupe, que lo vamos a intentar suplir. Otro consejito, venga, vamos a pasar con otro. A ver Otra cosa que yo a lo mejor intentaría tener en cuenta, porque estamos hablando mucho de lo que tiene que hacer uno mismo y no nos fijamos que muchas veces el juicio depende de un porcentaje muy alto de algo que no eres tú y es tu perito. Hay muchas veces que el perito te puede hacer ganar o perder el juicio. Yo una cosa que, bueno, primero estar muy seguro de con qué perito hablamos y yo un truquillo que intento... Siempre que no conozco al perito, no tengo confianza con él y tal, pues no, pero intento que si no, no sé cómo va a sonar, pero bueno, lo digo igual, que si a lo mejor tiene un presupuesto X, intento que no cobre todo al principio. ¿Por qué? Porque si en el informe
generalmente ya lo hacen ellos, que por el informe te cobra X. Pero es verdad que con algunos, no con todos, pero algunos me ha pasado que cuesta un poquito más contactar con él o parece que ya el tema no tiene tanto, ¿no? Y cuando no lo conoces, no tienes confianza o es la primera vez, pues digamos que el que esté tan atento como tú al asunto, a ti te va a venir muy bien porque hay cosas que tú no vas a poder estudiarte, hay cosas que vas a poder estudiarte, pero que no son, sí, que no depende de tu ti, materia, que ¿no? depende No del son perito, jurídicas. claro. Si Claro, necesitas entonces, un perito, o sea, si necesitas una pericial es porque necesitas un perito que lo explique, tú no lo vas a poder explicar igual. Yo recuerdo eso de los accidentes de tráfico, cuando los hemos estado llevando en los despachos que he estado, era primero el perito ratificaba cuando pedía la ratificación y tenía que salir, le tenías que pagar, no sé si era 60 o 100 euros por la ratificación del informe pericial. Que eran los dos. Primero te cobraba uno y después te cobraba el otro. Ya, por eso, que ya los peritos generalmente lo hacen, pero es verdad que imagínate que vas a empezar un asunto, han pasado 2 años, igual, hasta el juicio, y ahora, pues, también es comprensible, el perito tiene un montón de trabajo y tu asunto, pues, no le cuadraba. Claro, la pericial la y hizo hace 2 años, claro. Claro, entonces, quieras que no es un incentivo que esté pendiente también de cobrar una parte, al final somos humanos y eso pues es algo que pesa, a unos les pesará más, a otros les pesará menos, y si es alguien a quien no conoces, pues bueno, pues es algo que puede ayudar a que no se olvide, o a que no corras el riesgo que se olvide un poco del tema hasta el día de antes. Que a veces me ha pasado y... Es un problema que no vemos hasta que no estamos en la práctica, porque es algo que ni siquiera te puedes llegar a plantear, porque tú dices, bueno, se me ha hecho el informe pericial, vendrá a ratificar juicio y no me pondrá problemas, pero hay veces que sí, y sí que es cierto que es una práctica muy buena. Yo por lo menos, para mí está instaurada. Yo con perito con el que trabaje tiene que facturarse. ¿Tiene que facturar así? Facturar así, claro. O sea, una parte a la emisión del informe y otra parte a ratificación. Hay algo que es importante también y que no depende de nosotros mismos y es el cliente. Al cliente también hay que prepararle. Y eso yo creo que es algo que en los primeros juicios quizá no lo sepamos tanto como ahora. El cliente también puede hacerte perder el juicio con una mala respuesta o hablando cuando no debe hablar. Sí, e incluso yo añadiría que yo le aconsejaría al cliente hasta cómo vestirse para ir al juicio. También. Las apariencias a día de hoy siguen siendo muy importantes y no es lo mismo que tú estás en un procedimiento penal como acusado de... Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo llevé a un chico acusado de amenazas con una katana y yo ya lo conocía y le dije, por favor, no me vengas vestido como te vistes tú habitualmente. Pensaba que le iba a decir, por favor, no venga con la katana. No, hombre, no. Pero también me pasó en civil una demanda de pensión de alimentos y la mujer vino como si se fuera de boda con todas las joyas que tenía en casa. Y yo le dije, chica, vuélvete y si me puedes venir con una camiseta con un agujerito, pues mejor que mejor. A mí o sea, creo que es algo muy importante. Yo no lo he vivido en primera persona, pero me contó un compañero que era, además creo que era algo de eso, un tema de familia o un alzamiento de bienes, que no recuerdo porque no es una anécdota mía, me lo han contado, pero por lo visto el cliente del contrario aparcó pues un pedazo de coche, no sé qué coche era, pero en fin, un muy buen coche, y lo aparcó sin darse cuenta al lado del juez, y él estaba diciendo que era insolvente. O sea, imagínate lo que se encontraron después, ¿no? El escenario que se encontraron. Y el juez, cuando este hombre estaba diciendo que, bueno, que era insolvente y que no podía, pues le pidió que entregara el reloj que llevaba, que se lo entregara, y que entregara también las llaves del coche, que lo había aparcado al lado del suyo en el parking, en la puerta. O sea que muchas veces la no preparación del cliente le lleva a que no tenga a lo mejor muchas luces. Igual el problema también es de fondo, ¿no? Lo que estabas intentando dar gato por liebre. Pero es cierto que cuando se trata de apariencia, que si es, digamos que si hay legitimidad en tratar de que no se te juzgue por eso, pues que tapes un tatuaje o que, no sé, o que no vayas con zapatillas y bermudas, porque puede entenderse como una falta de respeto. Al final no se te debe juzgar por eso. Al cliente tienes que hacer comprender que ni es más ni es menos por eso, pero sí es verdad que, bueno, que al final hay una utilidad detrás.
y que bueno, pues si él que decida si premia o no esa utilidad, pero que sea consciente de ella. Yo creo que también al cliente hay que prepararlo en algo más, porque no está de más, sino que lo que habéis dicho, sino que yo además añadiría que hay que hay que explicarle qué es lo que va a vivir, en el sentido de, mira, vas a llegar y va a haber un estrado, las mesas van a estar posicionadas en forma de U, el señor que tienes enfrente es el juez, a un lado estaré yo y al otro lado estará el letrado contrario, tú te sentarás en tal sitio, hay un micrófono, tienes que llevar tu DNI, el DNI tiene que estar en vigor. Explicarle que el acto se graba, que no vale decir, oye, que lo que se diga allí no es que se quede allí y todo el mundo lo olvide, no, es que te van a estar grabando. Hablarle de usted, recordarle al cliente, por si se lo fuese, si se lo olvidara, que tiene que hablar de usted y que no es buena señal que esté masticando chicle en su momento en el que esté haciendo su exposición. Hay cosas que a nosotros nos parece de perogrullo, pero yo creo que recordárselo al cliente, por si sufre un momentito de enajenación, recordárselo el día de antes, creo que no está de más, porque alguna situación graciosa sí que se puede vivir si el cliente a la hora de poner habla de tutea al juez, no habla con seriedad. Se mete la mano en el bolsillo y se echa para atrás, la típica claro, tiene lenguaje no determinados verbal. gestos, exacto. Y eso lo hacéis, eso lo hacéis, ustedes le enseñáis una foto del estrado, porque yo creo que estaría bien para hacerlo. Yo le hago un croquis. Siempre. Sí, un esquema en un folio, yo también. Un croquis. O hacerle una foto para que él vea y se sitúe en el sitio, porque lo mismo le estáis haciendo el dibujo y él realmente o ella no lo ve. Entonces, si enseñáis una foto, mira, aquí va el juez, aquí voy a estar yo, o aquí va a estar el contrario, y aquí está el micro y vas a estar tú. Sí, bueno, yo también les recuerdo siempre que yo también les digo siempre que si no entienden una pregunta, que no la contesten, que por favor les digan que se la reformulen. Porque sí que es verdad que muchas veces los compañeros, bueno, nosotros también lo habremos hecho alguna vez, porque yo lo he hecho, si cuela la pregunta, pues mejor que mejor. El juez no te dice nada, el cliente te la contesta y te ha contestado una cosa que si él hubiera entendido lo que le estabas preguntando, no te lo hubiera dicho. También es bueno tenerlo en cuenta. Es que la preparación no queda únicamente en lo que habéis comentado, sino que hay que ir un poquito más allá. Sí, hay que ir un paso más, siempre. No es solo preparar el asunto. Él también se pone nervioso, hay que darle un poco alguna herramienta, alguna y explicarle que si tú te pones nervioso, que no te preocupes, que avisa, para, dice, perdón que me he puesto nervioso, en fin, que intentes también que no te preocupes por eso. Que le diga que no entiende la pregunta, que... Claro. Y que no es una respuesta válida, que si el cliente tiene que decir que no lo sé, no me acuerdo, pues mira, pues que son respuestas válidas. Pero no vas a ser que te lo vas a inventar por responder algo, ¿no? Es que muchas veces llevar a personas que no están curtidas en esto es, digamos, contraproducente, porque, pero ahí en este caso pues el cliente tiene que ir porque no le queda más remedio. Pero en la experiencia que tengo yo, por ejemplo, tratando con inspecciones de Hacienda, inspecciones de trabajo, que te requieren la presencia en el acto para tomar en el acta el cliente, yo nunca me llevo al cliente. Porque el cliente siempre la lía, siempre. Le salta cualquier preguntita. Además, pues son profesionales, saben dónde tienen que pinchar. Y lo sabéis ustedes porque a los contrarios también se los hacéis. Claro. Entonces, exactamente lo mismo. Estamos jugando Eso pasa mucho también con los testigos, ¿eh? Claro, ¿no? A cualquiera que interrogue, cualquiera que le pregunte. Si tú tienes un poquito de picardía preguntando y el otro lo coge con el pie cambiado, al final se la mete. Sí, pero en los testigos que propones tú, es que mucha gente se cree que por proponer más testigos va a ser mejor y muchas veces no todos los testigos son válidos. Tú tienes que tener en cuenta que un testigo, con lo que diga, puede hacerte perder el juicio también. Claro. Por lo tanto, si no tienes demasiado claro por dónde puede salir o qué es lo que te puede responder, si la otra parte no lo ha propuesto, no lo hagas tú. Yo un consejo que doy también al cliente cuando va a declarar es que primero diga, porque además si no tiende a ponerse nervioso porque el juez le interrumpe y demás, yo siempre ya digo, me lo enseñó mi maestro, y es que primero di sí o no y luego desarrollas, no del revés.
Que a veces que te preguntan algo y empiezas a contar, empiezas a tal, el juez se pone nervioso, te interrumpe, te hace que te pongas nervioso tú. Tú respondes la pregunta, que se vea que no das rodeos, dale al juez o al interlocutor, a la persona que te esté preguntando, lo que te está pidiendo, ese sí o ese no, o lo que sea, y luego ya desarrollas. Porque eso, si no, también les ayuda un poco a ponerse nerviosos, a que el juez se enfade y ellos se ponen más nerviosos, en fin, que es algo que les suelo aconsejar, ¿no? Entonces, como consejo, preparar a todos, tanto a los clientes como a los testigos y a cualquier persona que vayamos a aportar. Y explicarle el entorno, o sea, preparar en el lo que se van a encontrar. el entorno, claro. Hacer lo de las fotos, me pica la curiosidad. Vamos, yo hago unos croquis maravillosos, ¿eh? Sí, no te lo niego, señorita. Pero que te ahorrarías el tiempo de dibujo. Que tarda, claro. Es que haces así, haces una fotito y ya la tienes allí en el despacho. Mira, oye, esto es esto y esto. Y más o menos todos son similares. No cambia mucho. Bueno, tampoco es que haya sabido mucho, pero... Las salas dicen, ¿no? Que son las salas, sí. Sí, son muy parecidas. Y bueno, ¿alguna cosita más o cortamos? Porque yo sé que aquí hay chicha, ¿eh? No sé si tanta chicha como para hacer 2 episodios, pero... Yo creo que para primer juicio, que es un poco prepararte el tema, como la postura que tienes que defender y hacer el ejercicio de prepararte la postura contraria, porque considero que es la única forma de vértelas venir. A lo que tú vas a decir y las consecuencias de las preguntas que tú vas a hacer, tienes que tener la previsión de si tú defendieras la parte contraria, ya tienes algo por delante, ¿no? ¿Qué es lo que te van a decir? Ese ejercicio me parece básico, porque si no, no eres consciente de los agujeros que puede tener tu argumentación o la prueba que estás practicando. Ser consciente de que para quitar la hostilidad del entorno tienes que ir al entorno, tienes que ver juicios. La mejor forma de ver juicios es ver el juicio del juez con el que vas a celebrar. Porque tendrá manía. Son diferentes a los que... Hay jueces que cuando se celebra la audiencia previa no te dicen, porque la audiencia previa es una consecución de fases que están perfectamente delimitadas en la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, hay veces que el juez la sigue perfectísimamente y te va diciendo concretamente como el título de lo que se va a desarrollar. Y hay veces en las que no, que va y no te va diciendo y no te puedes perder. Entonces, tienes que saber el estilo que tiene el juez con el que vas a celebrar. Cuando ya estás curtido, pues no es tan importante porque ya te sabes mejor el procedimiento, desarrollas herramientas y discursos mejores y es más sencillo saber resolver determinadas situaciones. Pero la primera vez, ese entorno hostil lo tienes que resolver tú mismo sabiendo, yendo a ver juicios. Prepararte tu postura a la contraria, ir a ver juicios y para mí, básico, intentar hablar despacio. Aunque yo todavía no lo he conseguido, pero intentar hablar despacio, porque es la única forma de no atropellarte, te trabas menos y desarrollas mejor la idea, tienes más tiempo para pensar. Vamos y voy a dar unos consejos que me ha dado Saida, que son un decálogo. Lo voy a leer, ¿vale, Saida? Con tu permiso. Vale. Bueno, y con esto podemos dar por zanjado este episodio. Ha sido muy bueno. Yo he aprendido bastante, la audiencia seguramente también. Y os voy a dar un decálogo que me ha pasado Saida y esos son los consejos que alguien en su momento, su maestra le dio y ella pues lo tiene grabado a fuego, ¿no? Y es, número 1, prepárate bien el asunto. Número 2, familiarízate con el entorno. Tercero, cuidado. No te sientes donde no te toca. Cuarto, ten la documentación ordenada y con copia para todas las partes. Quinta, no te quieras terminar enseguida tus argumentos, actúa con calma y si hablas rápido, no se te entiende. Ten una batería de preguntas preparadas y un borrador. Y un borrador Perdón. Tengo una batería de preguntas preparadas y un borrador de tus conclusiones finales, pero no la leas. Volvemos a recalcar lo que hemos comentado antes. La octava, piensa qué harías si fueras la parte contraria y prevé sus argumentos para atacarlo. Novena, actúa siempre con respeto a todos los asistentes. Y 10, no tengas miedo, puedes con todo. Muchísimas gracias, equipo, por este ratito. Chicos, os dejo
unos segunditos para que os dirijáis a la audiencia y os diga dónde os podéis encontrar. Empezamos por Saida. Bueno, me podéis encontrar en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook y en mi perfil de Tertulia Jurídica. Muy bien. Ernesto. Bueno, pues a mí igual me podéis encontrar en mis redes sociales y también en mi perfil de Tertulia Jurídica, que ahí hay un poco más de información sobre mí. Cristina. En el perfil de Tertulia Jurídica, en mis redes sociales profesionales por mi nombre y apellido. Esto lo vamos a omitir porque como ya vais todo en el perfil, vamos a decirlo antes. Claro. Maya, ¿a ti? Bueno, pues igualmente por mi nombre y apellido, Maya Román, en todas las redes sociales podéis encontrarme. Perfecto, y a mí me podéis encontrar como Ángel 6 Dedos en cualquier red social, en la página web de Tertulia Jurídica. Y bueno, quiero invitarte a que le des like al programa. Si estás en YouTube, dale like abajo. Si estás escuchando en iTunes, por favor, puedes dejarnos una reseña, nos ayudas mucho a darle difusión al programa. Y si te ha gustado este programa, este formato, pásaselo a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, a tu cuñado, a quien quieras, pero pásaselo a alguien, ¿vale? Así que nada, familia, pasad muy buena semana. Chaito. Abrazo. Chao.